Buenas noches, queridos estudiantes, bienvenidos a su clase. En el día de hoy les habla María Constanza Rodríguez, su docente del área de proyecto de grado. En el día de hoy vamos a revisar ya los últimos aspectos a desarrollar en el documento. Ya sabemos que este proceso está llegando a su final. Ya tenemos básicamente el 30 del mes de noviembre para hacer la radicación del proyecto. Vamos entonces a revisar, de hecho, las, las fechas que tenemos pendientes. Vamos a mirar aquí en nuestra plataforma, en la parte superior donde dice calendario. Entonces tenemos acá que sábado 9 dice que es la actividad de entrega final para revisión y que la próxima ya es el 30. Entonces la entrega que tenemos el día de mañana es súper importante porque a partir de esta entrega se hacen los últimos ajustes ya para la radicación del día 30 de noviembre. Pues sí, vamos a tener 2 semanas para que hagamos esos ajustes que les voy a dejar en esta página, en esta revisión del 9 de noviembre. Tenemos 2 semanas para hacer los ajustes, pero sí es importantísimo que las personas que han venido ahí, juiciositos con sus envíos, juiciosito con sus trabajos, asistiendo a las tutorías, preguntando, siempre que tú preguntes es porque realmente estás interesado en tu trabajo, ¿no? Eso es una clara evidencia. Entonces sí, es grato saber que en este grupo hubieron personas con esa inquietud, con ese interés, con ese empoderamiento en cuanto a su trabajo, en hacerlo, en preguntar, en asistir a las tutorías para poder despejar dudas y poder realizar el documento de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces para mañana la idea es que entreguemos el documento terminado en todos sus aspectos. Vamos entonces a revisar para ello un documento que traje para la clase. Entonces, se supone que nosotros ya hicimos el desarrollo del capítulo 1, el desarrollo del capítulo número 2 y el desarrollo del capítulo número 3. ¿Cómo hicimos esos desarrollos? Teniendo en cuenta que el capítulo número 1 era el objetivo específico número 1 y que iba a estar asociado a una herramienta de recolección de información. Lo mismo que en el capítulo 2, igual que en el capítulo número 3. ¿Sí? Esa parte ya está. Decíamos que en cada uno de los capítulos, pues que tú tenías que colocar aportes teóricos como el que vemos acá, ¿sí? Aportes normativos, de acuerdo al tema, pues obviamente también, pero sí aportes desde las normas, desde las leyes, y su argumento referente a los teóricos que usted encuentre, debe de ir su argumento, porque no solamente se trata de citar, sino que también es importante que usted coloque su punto de vista y la relación de esas teorías o de esas normas con el tema de su investigación, ¿no? Entonces, una vez ya terminada toda la parte de ajuste de los capítulos, si ya hicimos las entrevistas, entonces se colocan dentro del capítulo como ya lo hemos visto. Si usted hizo una encuesta, debe de colocar el análisis de esa encuesta, colocando la pregunta, la gráfica correspondiente y el análisis correspondiente. Que recordemos que esas gráficas pueden ser gráficas en barra, como estas, o pueden ser gráficas en forma circular, como estas. ¿Qué es lo importante? La uniformidad. Es decir, que si usted va a hacer una encuesta de 5 preguntas, las 5 preguntas todas deben de llevar
la misma gráfica. O si usted escogió este circular, todas deben de ir en forma circular. O si usted escogió el de columna o el de barras, ese es el que debe de implementar para solucionar las 5 preguntas de la encuesta. ¿Listo? Que la encuesta es la que se debe de tabular con estas gráficas. La entrevista no, la entrevista simplemente se colocan las preguntas. En la entrevista únicamente se colocan las preguntas que ya se las voy a mostrar. Y la correspondiente respuesta. Aquí ya lo encontré. Entonces, esta persona, dueña de este trabajo, tiene como objetivo identificar los factores inherentes a la actividad del reciclaje informal y las enfermedades relacionadas con el riesgo biológico, bacterias. Entonces, empezó haciendo una introducción de qué es lo que va a ver en este capítulo y empezó a hablar del tema, empezó a citar conceptos y aquí llegó, después de toda esta información tan interesante, dijo, para este capítulo se llevará a cabo 2 entrevistas con diferentes preguntas a 2 personas de sexos mayores de edad que laboran en el oficio del reciclaje informal del barrio Faena de Engativá, con el fin de conocer la información y los conocimientos que tienen estas personas acerca de los factores inherentes a su actividad laboral. Y coloca, pongamos entrevista, entonces coloca los datos de la persona a la cual usted va a entrevistar. El dato importantísimo es qué oficio o función cumple dentro de la empresa, ¿no? ¿Cuál es su labor? Entonces coloca la pregunta número 1 y la correspondiente respuesta. La pregunta número 2 y la correspondiente respuesta. La pregunta número 3 y su correspondiente respuesta. La pregunta número 4 y su correspondiente respuesta. Y así sucesivamente con cada una. Pregunta y respuesta. La pregunta y la respuesta tiene que usted escribirla tal cual se la dijo la persona a la cual usted entrevistó. ¿Listo? En el caso de que sea encuesta, las encuestas, entonces va la pregunta, va la gráfica, bien sea de barras o sea circular, y un análisis de unos 4 rengloncitos donde usted explique la importancia de la importancia de la información que trae esa pregunta para su investigación, ¿sí? Porque es importante esa pregunta o la información recolectada en esa pregunta para su investigación, porque ha sido importante. Y ya, ¿listo? La encuesta es la que lleva las gráficas, la entrevista no. La encuesta es cuantitativa porque nos va a arrojar unos datos, mientras que la entrevista es descriptiva, narrativa, que es la que tenemos acá en este momento y les estoy mostrando. Después de hacer la entrevista, bueno, en este caso es que el dueño de este trabajo resolvió hacer 3 entrevistas porque entrevistó a 3 funcionarios diferentes de la misma empresa para determinar sus puntos de vista frente a una problemática que se está presentando, ¿sí? Eso es válido totalmente. Pero si usted quiere hacer una sola entrevista a una persona clave dentro de la empresa, y tú, el jefe de personal, el jefe de patio, bueno, como ustedes le quieran llamar, entonces pues la puede hacer, no necesariamente tienen que traer 5 o 6, no, las que usted determine. Una vez terminada la entrevista, aquí en la parte de abajo vamos a hacer un parrafito donde dice que ¿qué se logró con esa entrevista? ¿En qué aportó esa información que
recolectamos a partir de la entrevista, un párrafo, y ese es argumento nuestro. Bien, básicamente eso es lo que les quería explicar. Aquí tenemos entonces el último punto, que son las conclusiones. Estas conclusiones no se copian ni se pegan, ni se citan. Las conclusiones son autoría nuestra. ¿Listo? Así que no se vayan a preocupar que de dónde cito, no, porque este no es un tema para citar. Por eso se llaman conclusiones, porque es a lo que se llega de manera personal a saber a partir de una información o de un proceso de investigación. ¿Listo? Iniciamos con una introducción que dice así: teniendo como base el análisis de la información recolectada en cada uno de los 3 capítulos de los cuales consta la presente investigación, se procede a determinar las conclusiones a las cuales se llegó, teniendo en cuenta la información que se determinó del estado del arte del tema de la investigación, además de la aplicación de instrumentos de recolección de información que se implementaron para el caso fueron revisión bibliográfica, observación y encuesta. Las conclusiones, además, se enfocan en dar posibles respuestas a la pregunta-problema que se planteó al comienzo de la investigación. Ahí estoy hablando de manera general, que es lo que voy a colocar acá. Luego coloco capítulo número 1. Mediante la observación en el centro de acopio de los recicladores, ¿a qué se llegó en ese capítulo número 1? ¿Qué se logró encontrar? ¿Qué se logró conocer? ¿Qué se evidencia? ¿Sí? En cuanto al tema y aparte de esa entrevista que usted haga. Capítulo número 2. ¿Qué se logró en ese capítulo? ¿Qué nueva información se obtuvo? ¿Qué nuevos conocimientos se tienen? ¿Qué opinión le merece a usted ese trabajo de investigación que se está haciendo? Es lo que tiene que ir en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, igual que en los dos anteriores, y es hablar del problema que le sucedió, por qué le sucedió, a qué creen ustedes que se deba, para qué sirvió la herramienta de recolección que usted utilizó en este capítulo, ¿sí? Eso es lo que va en el capítulo número 3. Y así terminamos la redacción de las conclusiones. Sigue otro aspecto que se llama las recomendaciones. Este de las recomendaciones es algo que usted va a hacer dirigido a la alta gerencia de la empresa o a los operarios o a visitantes. Ya depende de su tema de investigación, depende del enfoque que usted le haya dado. Aquí lo importante es que usted logre comprender que las recomendaciones son máximo 10, mínimo 5. Entonces, a quién usted le va a dar una sugerencia. Si, por ejemplo, aplicar las medidas de seguridad laboral para prevenir las enfermedades ocasionadas por el riesgo biológico, bacterias, a los recicladores informales. O sea, ¿qué está recomendando? El otro, que anima a los recicladores a vincularse a gremios que les garantice el cumplimiento de sus derechos laborales. Integrar a los recicladores informales del barrio de la faena vengativa. Y el última recomendación será garantizar la afiliación de los recicladores y sus familias al sistema general de salud
La redacción de las recomendaciones debe ser clara, debe ser concreta. No hay que citar aquí ninguna norma, ningún autor. Estas recomendaciones, como les decía hace un momento, las dan ustedes de acuerdo al tema de la investigación. ¿Listo? Decíamos que esas recomendaciones son mínimo 5 y máximo 10. El otro tema que debemos de revisar en nuestro trabajo es el relacionado con las referencias bibliográficas. Recuerden que las normas APA nos están solicitando que deben de ir en orden alfabético y con sangría francesa. Básicamente esta es la sangría francesa, esta estructura que presentamos acá. Y si ya están en orden alfabético, recuerde por favor usted revisar que tenga, cuando las toman de link, que tenga la palabra recuperado de y que vaya el link donde lo tomó. ¿Listo? Es un aspecto que hay que revisar, que lo lleve. Adicional, que tenga los datos completos, el apellido inicial del nombre del autor, el año, el nombre del documento, si es un libro, el nombre de la editorial y la fecha de publicación. Entonces ya tenemos claro las referencias bibliográficas, las recomendaciones y las conclusiones. Estos son los últimos aspectos que se deben desarrollar en el documento. Una vez los desarrollemos, estamos listos para el siguiente paso, que es paginar el documento. Ese documento hay que asignarle un número de páginas. ¿Y desde dónde se empieza a paginar? Desde el planteamiento del problema. Se cuentan las demás hojas, pero no se les coloca páginas, sino se empieza a colocar desde el planteamiento del problema. Entonces, una vez ya tenemos el documento paginado y en orden, estamos listos para seguir con el siguiente paso, que es organizar la lista de ilustraciones. Recuerden que las ilustraciones son las mismas imágenes, ¿sí? Entonces usted coloca acá, nombre de la ilustración número 1, mapa de ubicación y en qué página quedó. Luego, ilustración número 2, el nombre de esa ilustración y en qué página quedó. Luego, ilustración número 3, el nombre de la ilustración y en qué página quedó. Ilustración número 4, el nombre de la ilustración y en qué página quedó. Y así sucesivamente con lo que usted necesite utilizar. Si es una lista de tablas, se hace exactamente el mismo ejercicio. Entonces, tabla número 1, el nombre de la tabla y en qué página quedó. Tabla número 2, el nombre de la tabla y en qué página quedó. Tabla número 3, el nombre de la tabla y en qué página quedó. Recuerden que cuando hicimos las tablas en el desarrollo del documento, a cada tabla se le asignó un número, ¿no? Como en el orden ordinal que deben de llevar. Si tienen gráficas, entonces usted colocaría gráfica número 1, el nombre de la gráfica y en qué página quedó. Gráfica número 2, el nombre de la gráfica y en qué página quedó. ¿Listo? Si usted utilizó gráficas. Entonces ya explicamos cómo se hace la lista de ilustraciones o imágenes, la lista de tablas. Ahora ya podemos empezar a hacer nuestra tabla de contenido. Entonces ya nuestra tabla de contenido va a representar toda la información. Nos va a decir el planteamiento del problema, la pregunta problema, los objetivos, en qué páginas quedaron, al igual que la justificación y cada uno de los marcos, en qué páginas están. El desarrollo de cada uno de los capítulos, cuántas y cuáles páginas están desarrolladas. Las conclusiones, las recomendaciones y las referencias bibliográficas. También hay una parte aquí que nos habla de los anexos. Los anexos pueden ser que se colocan al final del trabajo. Hay una parte que dice anexos. Ahí lo que usted puede colocar es
el formato que utilizó para hacer la encuesta o para hacer la entrevista. Básicamente es lo que hay que presentar en este capítulo. Bueno, eso sería básicamente, en términos generales, lo que iría. Los capítulos, las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. Ya dijimos que en los anexos va el formato de la entrevista o el formato de la encuesta que haya utilizado. Pedirles el favor que de manera general hagan la correspondiente revisión en cuanto a tildes, en cuanto a signos de puntuación, uso adecuado de las mayúsculas, uso adecuado de los signos de puntuación, uso adecuado de las citas de redacción, las citas de citación, pero también hay que hacer especial análisis de la redacción que usted está utilizando. No, básicamente es lo que nos falta del documento. No sé si algún compañero que se pueda conectar de pronto tenga alguna duda en cuanto a qué nos puede estar faltando en la explicación del día de hoy o cuáles dudas tiene para poderles explicar. Quedo entonces atenta a que se conecten, por favor. Alex, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jessica, muy buenas noches, bienvenidos. Alex, muchas gracias y me alegra mucho saber que ya solo falta entonces que nos asigne fecha de sustentación. Bien, me alegró la noche saber esa noticia porque de verdad que tú fuiste muy juicioso. Es que esto es un trabajo en equipo y yo creo que si ustedes revisan la primera grabación de la primera clase que tuvimos, yo se los dije, esto es un trabajo en equipo y yo suelo manejarlo en mis clases, tanto mis clases virtuales como las presenciales. Aquí es un compromiso de todos, es un compromiso del docente, es un compromiso del estudiante para lograr sacar adelante un trabajo tan denso como lo es este, ¿sí? Aparentemente después de que tú lo veas en 1 o 2 años vas a mirar el trabajo y tú vas a decir, ¿y en esto me demoré tanto tiempo? No. Es un trabajo un tanto complicado y denso, hay que decirlo, pero también es un trabajo que nos deja muchas satisfacciones en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento profesional y personal, porque seguramente nos aporta muchos conocimientos que de una u otra manera no teníamos en cuanto a nuestro actuar, a nuestro enfoque en nuestra carrera profesional, que ustedes están a punto de iniciar si es que ya no la están ejerciendo, pero sí es importante. Alex, te agradezco estas palabras tan bonitas. Muchas gracias, no sabes que me regocija saberlo, me anima a seguir mi trabajo de la manera como lo hago, ofreciéndole a mis estudiantes todo el apoyo. Es esa mi obligación. Pero bueno, muchas gracias. Tildes, claro que sí. Agregar algunas fuentes en la tabla de contenido. Algunas fuentes o algunos aspectos. ¿Qué sería lo que te faltó? Bueno, tenemos la experiencia del compañero que nos está aquí explicando qué fue lo que le revisaron en el área de investigaciones. Lo que les decía hace un momento y es,
Una vez terminemos este documento, eh, mañana me lo envíen, mañana sábado me lo envían, yo lo reviso, se los devuelvo con los ajustes, tienen cerca de 2 semanas para que hagan los correspondientes ajustes. Si no entienden, si tienen dudas, por favor no duden. A ver, ¿dónde estamos? No duden en 2 semanas. Mira, tenemos la semana del 10 al 15 y del 17 al 22. Ah, no, 3 semanas tenemos, muchachos. Del 10 al 15, del 17 al 22 y del 24 al 29. Tenemos 3 semanas para hacer esos ajustes. Y esos días de esas semanas sería clave para que usted por favor pida su tutoría para podernos sentar, como lo hicimos con Alex, como lo hemos hecho con varios compañeros de este grupo que han estado súper dispuestos, súper comprometidos con el trabajo, piden asesoría, yo les abro los espacios, aparte de los que tengo aquí en la plataforma publicados, porque pues a veces no se les ajustan a sus horarios laborales, entonces les hago el espacio y buscamos la manera de revisar el documento y de poder resolver esas dudas e inquietudes que tenemos. Hay un factor y es que yo los domingos no hago tutorías. Por favor, también tengo familia para que me han enviado correos que si les hago tutoría los domingos, entonces no en domingos, sino básicamente de lunes a viernes con el gusto más grande, pero los domingos sí no. Bueno, eh, nada, estoy atenta que por favor me cuenten cómo van, qué necesitan en cuanto al desarrollo de su documento. Esta parte de la dedicatoria también ya debe de estar. Esta parte no le vayan a hacer nada. Donde va nota de aceptación, dirección de investigación, coordinación de proyectos, no. Esa parte la vamos a dejar ahí quietecita, no le vamos a hacer nada. Fíjense que su documento vaya con el título correspondiente en la portada, que tenga tildes las palabras que si lo necesiten. Por ejemplo, vea, Bogotá tiene tildes y yo no se la coloco. Seguro que el trabajo me lo devuelven por una tilde, porque así es. En el área de investigaciones son muy minuciosos en la revisión de los documentos, ¿sí? Precisamente de ahí, de que me dedico cuando ustedes envían los documentos a revisarlos muy bien. Y yo no si tenemos el capítulo 3, yo no solo reviso el capítulo 3, yo reviso todo, como ustedes se han podido dar cuenta. Y en algunos casos es muy curioso ver, tras de que se revisa todo el documento, cada vez nacen o salen como que nuevos ajustes por hacer. ¿Sí? Entonces, si la idea es que me le pongan las tildes, uso adecuado de las mayúsculas, uso adecuado de los signos de puntuación, argumentar las citas, como es argumentar, pues decir qué es lo que o cuál es la relación que hay entre la teoría y realmente la problemática que se está analizando en esta investigación. Entonces ahí está la tabla de contenido, ya le dimos una repasadita de qué aspectos debe de llevar. La lista de tablas las estoy dejando por si quieren tomar una foto para que después se acuerden cómo es que deben de ir. La lista de ilustraciones,
si le quieren tomar la foto. Que en el planteamiento del problema no se nos vaya a olvidar la pregunta problema. Lo digo porque en ocasiones ya me ha sucedido que por más que nosotros ajustamos, a veces de tanto borrar y de tanto corregir, resultamos quitando la información relevante para el tema de investigación de manera accidental. Entonces revisen que esté ahí la pregunta problema, revisen que sus objetivos estén bien redactados, revisen que los objetivos que estamos utilizando sean los que tienen en su desarrollo de los capítulos, ¿listo? Sean los mismos. Que la ajustación a los aportes teóricos o normativos estén perfectamente citados, el uso de las comas, los puntos, puntos aparte, que en el marco teórico que ya les voy a presentar estén los aportes, bueno, esto no va, acuérdense que esto no va. Los aportes teóricos estén consignados de una manera clara y coherente y además que estén citados y argumentados. Cuando yo hablo de argumento, me refiero a que cuál es la relación que usted hace entre la teoría o la norma que está colocando y el problema de investigación que se está desarrollando en este trabajo. Esa es la argumentación. En el marco conceptual, revisen que cada uno de los conceptos que está presentando tenga su correspondiente cita, que den la definición de una manera concreta. Aquí no hay lugar a extenderse en las definiciones, sino que de manera concreta y citan la fuente de donde lo toman. La información de este marco conceptual debe de ir además organizada en orden alfabético. En el marco legal, que cada una de las normas o leyes que se están presentando, adicional diga quién la emite, si es un Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de las TIC, bueno, ¿cuál es el ministerio que define o que da esa reglamentación de la cual usted está presentando en este trabajo? ¿Listo? Que también esté argumentado en la metodología, que cada uno de los conceptos esté bien organizado y sustentado. Y esta que es nuestra tablita de las herramientas de recolección de información, entonces que haya total relación y coherencia entre lo que dice el verbo y lo que dice la herramienta para recoger la información o recolectar la información. Y aquí con el desarrollo del capítulo número 1, que en el capítulo número 1 hayan tablas o gráficas o mapas o ilustraciones que apoyen toda la parte teórica que ya colocamos. Miren, por ejemplo, aquí está hablando del humedal Córdoba. Y en la parte de abajo hace una breve explicación de qué se evidencia en esta fotografía referente al humedal Córdoba. Seguramente habrán más. Entonces, una tabla, este señor con sobrepeso, toda la información que ustedes vean a bien necesario colocar acá. En el capítulo número 2 dice que identificar los factores inherentes a la actividad reciclaje, informar y las enfermedades relacionadas con el riesgo biológico. Entonces ahí están presentes las enfermedades, la definición y la cita. Y también tiene otra cita médica. Aquí, las entrevistas. En el capítulo 2 había dicho que iba a ser una entrevista
Coloco entonces toda la información de tipo teórico y después de colocar la información de tipo teórico, ahí sí habla de una entrevista y coloca los datos de la persona a la cual va a entrevistar. En este caso, les pregunto el nombre, la edad, el sexo, el oficio, lugar de barrio no, lugar de hábitat, será localidad, la dirección y la fecha. Y empieza a colocar pregunta número 1, la respuesta que ese entrevistado le dé. Pregunta número 2, la respuesta que el entrevistado le dé. Pregunta número 3, con la respuesta que el entrevistado le dé. ¿Listo? Esta herramienta de recolección es cualitativa, es decir, nos estamos refiriendo a las cualidades de una problemática que se evidenció. Como es cualitativa, por eso la colocamos acá, ¿sí? A manera de descripción. Mientras que, si vamos a hablar de la encuesta tiene unas preguntas más cerradas, de sí, no, algunas veces, por supuesto que no. Bueno, la información que lleva. Las preguntas de la encuesta son sí, no, algunas veces son cerradas. Y para representar esas encuestas, entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Se coloca la pregunta de la encuesta, luego iría la gráfica, que la gráfica tiene que ser esta de barras o esta circular o lineal. Cualquiera de las dos, pero que la presentación de la encuesta, los resultados de la encuesta, sea uniforme. Ya por ahí un trabajito donde para una respuesta utilizaron gráfico de barras, pero para la otra utilizaron torta. Entonces, gráfico circular o de torta. Entonces, no, ahí sí les pediré el favor de organizar la información y presentarla de una manera uniforme. Entonces, si va a ser por barras, que todos tengan la barra. Si va a ser circular, que todas sean de manera circular. Entonces, decíamos, viene la pregunta, viene la gráfica y por último viene la explicación o análisis de la información. Ese análisis lo hace usted con sus palabras. ¿De dónde saca las palabras? ¿De dónde saca? Pues de lo que observó en el entorno. De acuerdo a los datos que arroje la gráfica, de acuerdo a los datos cuantitativos o los datos numéricos que nos arroje la tabla. Entonces usted hace la gráfica, perdón, usted hace el correspondiente análisis o explicación. Es decir, que si usted, que es la sugerencia, que si usted va a hacer una encuesta, no vaya a implementar más de 5 palabras, si va a hacer una entrevista igual, ¿listo? Y que cuando usted haga la encuesta, coloque las preguntas, la gráfica y el análisis de manera organizada. Las gráficas hay que citarlas según normas APA, ¿listo? Para que tengan presente. Estas fotos sí las pueden citar como ilustración, y aquí en la parte de abajo dice de qué fuente la tomó, ahí estaría bien citado. Bueno, el capítulo número 3. Hay que ajustar esas citas del capítulo número 3, hay que revisar que tenga de manera correcta la cita. Llegamos a las conclusiones. Entonces, un parrafito donde explique qué es lo que se va a hacer aquí, qué son las conclusiones. En el capítulo número 1, qué se logró a partir de la herramienta de recolección de información que utilizó. Lo mismo ocurre en el capítulo número 2, qué pasa con las herramientas de recolección, qué se logró saber, qué se logró conocer y colocarlo en cada uno de los capítulos. Las recomendaciones, entonces dentro de las recomendaciones es usted qué le puede recomendar a partir de todo lo que leyó, lo que investigó, de la información que recolectó, qué usted ve que no está funcionando, que hay una falencia
y se lo va a explicar a algunas personas, ¿sí? Cómo se ven afectados. Entonces, debe haber una manera de mitigar esa problemática o de mejorar la situación. Entonces, eso es lo que usted va a hacer acá en esta parte de las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, dice que aplicar las medidas de seguridad laboral para prevenir las enfermedades ocasionadas por el riesgo biológico, bacterias, a los recicladores informales. Otra dice animar a los recicladores a vincularse a gremios o entes competentes para el desarrollo de acciones en la garantía de sus derechos laborales. Bueno, ahí hicieron una dirigida a la alta gerencia y otras dirigidas a los operarios que se desempeñan en cada uno de estos puestos de trabajo. ¿Listo? Y así con cada una se dice que son 10 recomendaciones o con máximo 10, mínimo 5. Y que usted las puede colocar así como las tiene acá, con un asterisco, una viñeta, como usted las quiera presentar o numeradas en números arábicos. Luego vamos a revisar las referencias bibliográficas. Esas referencias bibliográficas también tienen que estar de acuerdo a las normas APA. Aquí vemos que estas sí están a normas APA porque tienen sangría francesa. La sangría francesa es esta estructura que se logra. Entonces así estarían bien. Si vemos están ordenadas de manera alfabética. Se coloca el recuperado de y se coloca el pero tiene que estar la palabra recuperado de o tomado de. Entonces es básicamente fijarse en que todos los datos estén, que las citas todas estén. Y ya, muchachos, básicamente eso era lo que les tenía que explicar en el día de hoy. Vamos a mirar si alguien se conectó a nuestra clase. Es que al enviar los datos seguramente se corrieron algunas páginas y no se veían las referencias y algunas imágenes. Solo actualicé la tabla de contenido ya que no aparecían los conceptos, recomendaciones y bibliografías. Ya. Pero ya los organizaste. Bueno, listo. Listo, vale. De todas maneras, tan pronto te asigne fecha de sustentación, por favor me compartes al correo la fecha. ¿Listo? Bueno, listo, gracias. Bueno, Jessica, ¿cómo estás, Jessica? Cuéntame, ¿tienes alguna duda frente al desarrollo del documento?
Jessica, no me has enviado para revisión. Ya les acabé de compartir el horario para que porfa, a ver dónde fue que lo vimos. Creo que acá, donde lo tenemos abierto. No les quiero traumatizar la vida, dañar el puente, pero tenemos que trabajar fuertemente en el envío de ese documento para mañana, por favor. ¿Listo? Hay otros compañeros que no me han hecho envío. Quisiera saber si de pronto, si están escuchando esta grabación, me cuentan si están haciendo otra modalidad de grado como plan de negocio eh, o están en el curso que les, en el plan de negocio para que por favor me lo cuenten a través del correíto. ¿Listo? Entonces quedamos pendientes de su envío, del envío de su documento completamente terminado. Ah, bueno, alguien me puede decir acá que qué son los anexos. En los anexos podemos colocar el formato que se utilizó para la entrevista o para la encuesta. En los anexos. Bueno, listo. Entonces yo creo que ya quedo atenta a que ustedes me envíen su documento para revisarlo, a que utilicemos esas semanitas que nos quedan para ajustarlo muy bien hechecito, para que pidan sus tutorías al correo, pero los domingos no. Los domingos no tengo tutorías, con todo el gusto de lunes a viernes, pero los domingos no. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Quedo pendiente, por favor. Bueno, ya aquí estamos compartiendo pantalla. Yuris, muy buenas noches. Sí, señora. Sí, claro, yo les envío el documento a partir del martes de la otra semana. Ya les estaría enviando el documento con sus ajustes y ya vimos el calendario. Tienen cerca de 3 semanas para que hagan esos ajustes y ya la última entrega pues estaría programada para el 30. Sí, para el 30 de noviembre. No se envía escaneado, no señora. Ustedes me lo envían normal al correo o en formato Word, no en PDF. En formato Word me lo envían al correo, yo lo reviso, al correo no a la plataforma, perdón, el 9, mañana. Yo lo descargo, lo reviso. Si ya está bien, pues no les enviaría correcciones y les enviaría un correo diciendo que está bien, que está excelente, que está perfecto ese trabajo. O de lo contrario, si algo le falta, pues entonces anotarle que le falta. ¿Listo? Pero en documento Word, no vamos a enviar en documento PDF, en documento Word. Les estaba diciendo, ya yo lo radico en Tecnoproyectos el 30, yo los descargo de la plataforma, todos los que me envíen, que espero que sean todos, los descargo de la plataforma y los envío al correo de Tecnoproyectos para que allí nos den una última revisión general a todo el documento. Si ya está perfectamente bien, como espero que así sea, lo que hacen es asignarle a usted una fecha de sustentación.
Ah, sí, claro. A los anexos, sí, claro, en PDF. O lo escaneas. El formato de la encuesta o el formato de la entrevista. Sí, se lo puedes colocar allá, así escaneado, sí, señor. Y el documento siempre en Word, porfa. Siempre, siempre, siempre en documento Word. Bien. A menos que ya tenga proyectos para la última entrega, si se lo piden en PDF, perfecto. Pero por ahora solamente lo vamos a elaborar en Word. ¿Listo? No, el formato solito, el formato que tú utilizaste para hacer las entrevistas, el esquelético solito sin resolver. Sí, solamente manera de que se vea que esa fue la entrevista que tuviste para tu investigación, no más. Ya el tema de resolverlo ya es en el desarrollo del capítulo. Bueno, hoy tuve una asistencia muy agradable de compañeros, estuvo con nosotros Alex Eduardo, Jessica, María Alejandra Suárez y Yuris. Entonces, eh, la invitaciones para que vean las grabaciones, para que busquen información, para que organicen todo el documento y me lo entreguen el día de mañana. Yo se los devuelvo a partir del día martes con sugerencias y estoy pendiente de que programen sus tutorías para podernos sentar y trabajar en lo que nos falta del documento. Con mucho gusto, les habló María Constanza Rodríguez. Espero que nos conectemos la próxima semana a nuestra clase normal y que pues así tengamos preguntas más concretas sobre el tema pues para poderles ofrecer una mejor orientación a sus necesidades. ¿Listo? Entonces quedamos pendientes. Una feliz noche, que descansen. Gracias.